Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y con este video vamos a empezar una serie con otros 10 ejercicios básicos resueltos en Python que vamos a agregar a la serie de ejercicios básicos que ya teníamos en el canal. Vamos a ver este primer ejercicio. Nos están diciendo que una compañía de automóviles vende tres tipos de autos, A, B y C, y cada uno tiene un precio de venta y un porcentaje de comisión por venta diferentes. Tenemos que elaborar un programa que calcule el valor de las comisiones que se deben pagar a determinado vendedor después de haber recibido la cantidad y el tipo de autos que vendió. También nos está diciendo que la comisión por vender un auto tipo A es de $24, un auto tipo B es $33 y un auto tipo C es $38. Así que para resolver este ejercicio, que de nuevo es básico, es muy fácil de resolver, lo primero que vamos a hacer es declarar algunas variables que van a tener la información de la comisión por tipo de auto. Entonces, para el auto de tipo A, pues vamos a crear una variable que se llame A y vamos a asignarle el valor de la comisión, que es de $24. Luego al auto tipo B va a ser de 33 y luego C va a ser de 38. Esto lo hago porque en un futuro vamos a necesitar estas variables para hacer algunas operaciones matemáticas. Luego lo que necesitamos pedirle al usuario es que nos diga cuántos autos de cada tipo vendió. Para eso vamos a hacer una variable que se llame cantidad, pero vamos a dejarla con cant hasta la t, de A. Entonces aquí vamos a hacer un igual, vamos a colocar que va a ser de tipo entero el dato, vamos a colocar input para que el usuario ingrese información por pantalla y entre comillas le vamos a pedir que ingrese la cantidad de autos tipo A vendidos. Dos puntos y dejamos un espacio para que el usuario coloque la información. Luego sencillamente vamos a copiar el texto y lo vamos a pegar dos veces y vamos a cambiar en el segundo para que sea del tipo B y en el tercero para que sea del tipo C. De manera que ya tenemos tres variables que van a albergar la cantidad de autos de ese tipo que se vendieron. Y lo que vamos a hacer es crear una variable que podemos llamar comisión. Y comisión va a ser igual a la cantidad de autos de tipo A que se vendieron por A, que es el valor de cada uno de esos autos, más la cantidad de autos que se vendieron de tipo B por B, más la cantidad de autos que se vendieron de tipo C por C. De manera que así tendríamos la cantidad o la comisión que el vendedor recibiría. Fíjense que no estoy colocando paréntesis entre estas tres operaciones. Estamos aprovechando que el orden de las operaciones que hace Python es hacer primero las multiplicaciones y después las sumas. Entonces primero va a ser esta multiplicación, luego va a ser esta multiplicación, luego va a ser esta multiplicación y esos tres resultados los va a sumar. Entonces no es necesario colocar paréntesis aquí, sino que en cambio vamos a colocar directamente la información. Vamos a colocar un print para imprimir información por pantalla y vamos a decirle al usuario o a quien ejecute el programa que la comisión a pagar es dos puntos y después de las comillas colocamos una coma y colocamos una variable que sería la que queremos imprimir, que es la variable comisión. Aquí evidentemente ustedes se dan cuenta que si por ejemplo nuestro vendedor vende uno de tipo A, uno de tipo B y uno de tipo C, pues la operación que se va a hacer es 1, que es la cantidad que vendió, por 24, entonces quedaría 24, más 1 por 33, más 1 por 38, que sería 24 más 33 más 38, y eso nos daría la cantidad de comisión. Ahora, para programas un poco más, o bueno, no para programas, sino para casos en los que el vendedor haya vendido más de algún tipo y que sean números más grandes, pues aquí tenemos el programa que ejecuta esas operaciones. Y solo nos haría falta verificar que funcione. Entonces vamos a correr el programa. Vamos a decir que la cantidad de autos tipo A vendidos fueron 5. Vamos a decir que vendió 3 de tipo B y 1 de tipo C. Y me dice que la comisión a pagar es de 257. Podríamos colocar después dólares si queremos que se vea un poco mejor. Pero pues hasta aquí lo vamos a dejar porque ya está haciendo precisamente lo que necesitamos. Está haciendo la cuenta de 5 veces $24, 3 veces 33 y una vez 38. Tenemos que escribir un programa que lea una temperatura en grados Celsius y calcule la temperatura equivalente en grados Fahrenheit. Nos están dando la fórmula que es que los grados Fahrenheit es igual a 9 quintos por los grados Celsius más 32.
Lo que tenemos que hacer para resolver este programa, que también es muy fácil de hacer, es primero pedirle al usuario cuál es la cantidad de grados Celsius que quiere transformar a grados Fahrenheit. Entonces vamos a crear una variable que se llame C, y C va a ser igual a un entero. Tal vez ustedes quieran usar una variable de tipo flotante, y pueden hacerlo. Yo sencillamente la quiero hacer con números enteros para que me den unos grados Celsius sin decimales. Y vamos a colocar aquí un input para que el usuario pueda ingresar información por pantalla, y vamos a colocar un texto como por ejemplo, ingrese la cantidad de grados Celsius a convertir. Y vamos a colocar dos puntos, y el usuario va a tener entonces la posibilidad de escribir la cantidad de grados Celsius y se va a almacenar en la variable C. Ahora lo que vamos a hacer es la operación más matemática que tenemos aquí arriba y la vamos a almacenar en una variable f. F, como nos están diciendo, es 9 sobre 5 por C, que es nuestra variable que tiene la cantidad de grados Celsius, más 32. Podemos dejar esta fórmula así como está. Nos aprovechamos del orden de las operaciones de Python en las que la multiplicación y la división tienen exactamente la misma jerarquía, por lo que se hace en orden de izquierda a derecha. Lo que va a pasar es que se va a hacer 9 sobre 5 primero, luego se va a multiplicar ese resultado por C, y a todo este resultado se le va a sumar 32, ya que en el orden de las operaciones en Python la suma va después de la multiplicación y la división. Aún así, si quieren colocarle algún orden, podrían encerrar el 9 quintos entre paréntesis, e incluso podrían encerrar este 9 quintos por C entre paréntesis también. Aún así, yo lo voy a dejar sin paréntesis. En este tipo de operaciones básicas no se me hace necesario colocarlas. Y luego, sencillamente, ya que tenemos en la variable f el resultado de esa operación, tenemos que imprimir por pantalla un mensaje que le haga saber al usuario cuánto es la cantidad en grados Fahrenheit de los grados Celsius que él colocó. Entonces vamos a colocar print, que va a ser el comando para que el usuario pueda ver un mensaje por pantalla, y vamos a decir que la cantidad de grados Fahrenheit es dos puntos, y aquí vamos a colocar una coma y vamos a colocar la variable que vamos a imprimir, que es la variable f, que es la que tiene la operación. Tal vez no me gustó el texto, vamos a colocar, vamos a empezar con una variable que va a ser c, y ahora sí vamos a colocar, aquí va a decir un número, entonces esta cantidad de grados Celsius equivale a, aquí vamos a colocar la cantidad de grados Fahrenheit, y luego vamos a especificar que son grados Fahrenheit. Entonces, sí, esta me gusta más. Va a decir, si por ejemplo colocamos 100 grados Celsius, va a decir que 100 grados Celsius equivale a, luego me va a decir, o me va a imprimir la variable f, y me va a especificar que son grados Fahrenheit. Ahora sí me gusta. Vamos a correr el programa y vamos a colocar, por ejemplo, 100 grados Celsius, como dijimos hace un momento, y me está diciendo que 100 grados Celsius equivale a 212 grados Fahrenheit. Aquí vamos a quitarle esos espacios porque los está colocando automáticamente. Déjenme correrlo nuevamente para que se vea bien. Y ahora sí, 100 grados Celsius equivale a 212 grados Fahrenheit. Miren que este 212 nos lo está devolviendo como una variable de tipo double, porque la operación lo requiere. Evidentemente aquí estamos haciendo solo con 9 sobre 5 ya estamos recibiendo un resultado que es decimal, y pues ya tenemos un resultado que nos va a arrojar un número decimal. De hecho, para algunos otros números, como por ejemplo 33, pues nos va a arrojar aquí el decimal, o si intentamos algunos otros números, pues nos va a arrojar muchos decimales. Nos están diciendo que un corredor de maratón ha hecho un recorrido de 42,195 kilómetros en un tiempo t, que está dado en horas y en minutos, y nos está pidiendo escribir un programa que calcule la velocidad media del corredor en kilómetros por hora, kilómetros por minuto, kilómetros por segundo, metros por minuto y metros por segundo. Para esto, para resolver este problema, lo primero que necesitamos es saber cuánto es ese tiempo t. Y para hacerlo lo más básico posible, le vamos a pedir al usuario que nos diga ese tiempo t, primero diciéndonos la cantidad de horas y luego diciéndonos la cantidad de minutos. Entonces vamos a hacer una variable que se llame h. H va a ser una variable de tipo entero que pues va a tener un input, y ese input va a pedir la cantidad de horas.
Luego hacemos una variable que se llame m, también de tipo entero, va a tener su input, y vamos a pedirle al usuario que ingrese la cantidad de minutos. De manera que entonces tendríamos descompuesto el tiempo entre horas y minutos. Y va a ser muy útil para hacer estos promedios saber cuánto fue el tiempo total solamente en horas. Luego saber cuánto fue el tiempo total solamente en minutos y luego saber cuánto fue el tiempo total solamente en segundos. Por ejemplo, si la cantidad de tiempo que el corredor demoró en esta maratón fue una hora, podemos decir esa misma cantidad solo en minutos. Podemos decir que fueron 60 minutos. Y podemos decirlo en segundos. Podemos decir que fueron 3600 segundos. Esto es lo que queremos, pero con cualquier cantidad que el usuario ingrese. Entonces, ¿cómo tenemos o cómo hacemos para obtener el valor solamente en horas? Vamos a hacer una variable que se llame tiempo h. Vamos a dejarlo solo así, tiempo h. Vamos a colocar la mayúscula. Tiempo h va a ser el tiempo solamente en horas. Entonces, pues el tiempo h va a ser la cantidad de horas más los minutos convertidos en horas. ¿Cómo convertimos los minutos en horas? Es muy fácil con una regla de 3. Voy a escribirla acá a modo de explicación. Y es que si tenemos que una hora, aquí vamos a colocar las horas y aquí vamos a colocar los minutos. Entonces, si tenemos que una hora es igual a 60 minutos, necesitamos saber cuántas horas será una cantidad de minutos x, que en este caso es nuestra variable m. Y eso es una regla de 3, ustedes saben, se multiplica aquí estas dos en diagonal y se divide por el número que está a la derecha. Entonces m por 1 es m sobre 60, eso nos daría esta incógnita que es saber cuántas horas es. Entonces podemos decir que esto es m sobre 60. Vamos a comprobarlo. Si ustedes quieren comprobar que esto nos está dando el tiempo en horas, pues podemos decir, por ejemplo, que son 0 horas, pero 60 minutos nos debería dar una hora. Nos está dando el tiempo en horas. Si decimos que es una hora con 30 minutos, eso es decir, una hora y media, es decir, 1.5 horas, etcétera, etcétera. Así es como ya tenemos el tiempo solamente en horas, no importa la cantidad de minutos que el usuario ingrese. De hecho, si fueran, por ejemplo, 1 hora y 11 minutos, bueno, qué bien, no lo estoy imprimiendo, vamos a devolvernos acá. 1 hora y 11 minutos, aquí me está dando el equivalente solamente en horas, eso ya lo hace el programa con esta operación matemática. Luego vamos a ver cuánto es el tiempo solamente en minutos. En minutos es un poco más fácil porque sabemos que podemos multiplicar a las horas por 60 y ya eso nos daría la cantidad de minutos en la cantidad de horas que tengamos. Por ejemplo, si fuera solo una hora, se va a multiplicar por 60 y nos va a decir que 1 por 60, bueno, es 60 y 60 es la cantidad de minutos en una hora. Y a eso le sumamos la cantidad de minutos que tengamos. Vamos a comprobarlo, entonces si decimos que es 1 hora y 0 minutos, aquí de nuevo no estoy imprimiendo nada, vamos a imprimir mi variable tiempo m y vamos a correrlo de nuevo. Si decimos que es 1 hora y 0 minutos, miren que me está diciendo que 1 hora y 0 minutos equivale a 60 minutos. Evidentemente porque estoy multiplicando aquí por 60 este 1 de acá. Y si fuera 1 hora y media, pues 1 hora y 30 minutos serían 90 minutos. Es ese 60 más 30 de acá. Y si coloco 2 horas, pues me va a decir que es 120 minutos, etcétera, etcétera. Así de fácil se haría. Y también esto viene de una regla de 3, pero pues no creo que valga la pena explicarlo en este momento. Ustedes la pueden hacer por ustedes mismos en sus casas. Y luego vendría el tiempo en segundos. El tiempo en segundos, pues también viene de una regla de 3, pero pues vamos a basarnos en los datos que sabemos. Nosotros sabemos que hay 3600 segundos en una hora. Entonces, cualquiera que sea la cantidad de horas, la vamos a multiplicar por 3600 segundos y a eso le vamos a sumar la cantidad de minutos por 60, porque sabemos que hay 60 segundos en un minuto. De manera que iba a cometer el mismo error. Vamos a imprimir primero mi variable tiempo s, que si yo coloco solo un minuto, por ejemplo, 0 horas y 1 minuto, me va a decir que son 60 segundos. Si coloco, por ejemplo, 0 horas y 2 minutos, 120 segundos. Si coloco 1 hora nada más, pues son 3600 segundos. Y así se van a ir sumando las cantidades de tiempo correspondientes. Entonces ya tenemos todo el tiempo en que primero nos lo dieron en horas y minutos.
mezclados, ya lo tenemos todos condensados, tanto solo en horas, como solo en minutos, como solo en segundos, que es tener esta parte de acá. Ya tenemos la primera parte necesaria para hacer el promedio, que es condensar todo en un solo registro, segundos, minutos u horas. Ahora lo que necesitamos saber es cuántos kilómetros recorrió la persona, nos lo está dando el problema, que son 42.195, y cuánto sería eso en metros. Podría yo hacer aquí la operación, pero también es muy obvio saber que esto en metros es el mismo número sin la coma porque estamos multiplicando por 1000. Entonces, teniendo eso en cuenta, ya solo nos basta hacer los promedios, que sería hacer lo siguiente. Vamos a hacer una variable que se llame km-h, que sería kilómetros por hora. Y esta variable kilómetros por hora pues va a ser igual a la cantidad de kilómetros, que son 42.195, 42, perdón, no 42.000, 42.195 sobre la cantidad de tiempo en horas. Para eso nos sirve nuestra variable tiempo h, que es todo el tiempo en horas. Y esto nos daría el promedio de la cantidad de kilómetros por hora. Luego, si nosotros necesitamos ahora los kilómetros por minuto, pues vamos a hacer una variable que se llame km-m. Luego la cantidad de kilómetros sigue siendo 42.195, pero ahora va a ser sobre tiempo m. Y ya verán que los kilómetros sobre segundo va a ser igual a 42.195 sobre tiempo s, que estamos guardando la variable kilómetros o km-s. Y ahora necesitamos metros sobre minuto. Vamos a hacer m-m para metros sobre minuto, que va a ser la cantidad de metros. Recordemos que aquí la cantidad de metros es 42.195, es multiplicar la cantidad de kilómetros por 1000 para que nos dé la cantidad de metros. 42.195, y ahora necesitamos la cantidad de minutos. Eso está en la variable tiempo m. Entonces lo dividimos entre tiempo m. Y luego metros sobre segundo, m-s, va a ser 42.195 sobre tiempo s. Y ya tendríamos aquí los promedios. Nos faltaría buscar una forma de imprimir esta información, y para eso lo que vamos a hacer es colocar un print que diga que la cantidad no, que la velocidad media, coloquemos, la velocidad media fue 2 puntos. Entonces vamos a colocar un salto de línea y vamos a empezar diciendo que pues primero el primer número, que es la cantidad de kilómetros por hora, vamos a colocar acá, saldrá el número de kilómetros por hora y le vamos a especificar que son kilómetros por hora, porque eso el usuario no lo ve, km sobre h. Luego vamos a hacer otro salto de línea. Aquí en la siguiente línea vamos a imprimir los kilómetros por minuto. Entonces es la variable km-m, coma, y vamos a concatenarlo con el texto kilómetros sobre minuto. Luego vamos a colocar, vamos a hacer otro salto de línea. Vamos a imprimir ahora la variable km sobre s. Luego imprimimos, como se darán cuenta, la variable km sobre s y el texto que diga kilómetros por segundo para especificar. Vamos a hacer un salto de línea. Vamos a colocar aquí abajo, vamos a colocar un enter para seguir aquí abajo. Vamos a colocar, sigue metros, entonces mm. Vamos a colocar una coma, comillas, metro sobre minuto para especificar. Otro salto de línea. Esto ya se está volviendo un poco confuso. Luego m sobre s, ponemos aquí el texto que diga metros sobre segundo y terminamos con un punto. Y vamos a ver si esto sí está imprimiendo lo que queremos que imprima. Entonces vamos a colocar que la cantidad de horas, vamos a decir que esta persona recorrió 42 kilómetros en 2 horas y 36 minutos. Nos está dando entonces la velocidad media en kilómetros por hora, en kilómetros por minuto, en kilómetros por segundo, en metros por minuto y en metros por segundo. Tiene sentido la información, pero para verlo más claro vamos a decir que recorrió los 42.195 kilómetros en una hora. Entonces evidentemente nos tiene que decir que la velocidad en kilómetros por hora es 42.195. Eso, perdón, 42.195. Eso es obvio.
que si se demora una hora, pues está recorriendo todo esto en una hora y esa es la velocidad media. Entonces ya vemos cómo funciona uno y sabemos pues que si tenemos la misma lógica en los siguientes, los demás nos estarían dando la información correcta. Para pulir un poco más el programa bastaría pues con reducir un poco estos números decimales, pero no es el tema de este video, lo vamos a dejar de hecho hasta aquí. Nos están pidiendo que escribamos un programa que calcule la nota definitiva de un estudiante a partir de las siguientes notas parciales que tienen cada una un valor en porcentaje. Nos están diciendo que el examen escrito vale el 50%, que los trabajos vale el 20%, que los quizzes el 20% y que la participación vale el 10% para hacer así el 100% de la nota. Este ejercicio es muy fácil de resolver, estamos trabajando con porcentajes, tal vez tendríamos que ver la parte matemática de estos porcentajes, pero como tal la parte de programación es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es preguntarle al usuario, a la persona que va a correr el programa, cuál es la nota en cada uno de estos 4 ítems que tenemos. Entonces el primero lo vamos a guardar en una variable que se llame examen final, perdón, examen escrito. Y examen escrito pues vamos a decir que es una variable tipo flotante porque puede ser una variable que sea que tenga números decimales. Entonces vamos a colocarla en una variable de tipo flotante, vamos a colocar un input y vamos a pedirle al usuario que ingrese la nota del examen escrito. 2 puntos y dejamos un espacio para que el usuario responda. Luego vamos a hacer una variable que se llame trabajos y va a ser exactamente lo mismo, una variable de tipo flotante, va a tener un input y vamos a pedirle que ingrese la nota de trabajos, 2 puntos. Al final vamos a seguir ahora con quizzes, quizzes va a ser una variable de tipo flotante y le vamos a pedir al usuario que ingrese la nota de quizzes y al final pues lo mismo con la participación. Es igual a float input ingrese la nota de participación. 2 puntos. Y entonces tendríamos 4 notas, la del examen, la del trabajo, la de los quizzes y la de participación, cada una en una variable aparte. Ahora, la pregunta sería ¿cómo hacemos la nota final? Esto ya es una cuestión de porcentajes, es muy fácil hacer las matemáticas aquí. Sencillamente vamos a decir que la nota que va a tener va a ser igual a lo que esté en examen escrito y dice que es el 50%, entonces lo multiplicamos por 0.5. Luego a esto le vamos a sumar trabajos y lo vamos a multiplicar por 0.2 porque esto vale el 20%. Entonces si multiplicamos lo que está en trabajos por 0.2 nos da el correspondiente 20%. Luego quizzes lo vamos a multiplicar por 0.2 y luego lo vamos a sumar con participación que vamos a multiplicar con 0.1 porque vale el 10%. Entonces, lo que sea que valga el examen escrito, solo vamos a tomar la mitad, por eso tomamos el 0.5, lo multiplicamos por 0.5. Lo que sea que valga trabajo, solo lo vamos a tomar como el 20%, el quiz es 20% y participación 10%. Esta de nuevo la parte matemática, la parte fácil de entender. Miren que acá no estoy usando paréntesis, ya que nos estamos aprovechando del orden de las operaciones en Python, en el que primero van las multiplicaciones y después las sumas. Entonces Python automáticamente va a hacer primero esta parte de acá, luego esta parte de acá, luego esta parte de acá, luego esta parte de acá, y luego va a sumar todos esos resultados. De manera que ya tenemos en la variable nota, la nota precisamente del estudiante. Solo nos faltaría imprimirla por pantalla, así que vamos a imprimir un mensaje que diga que la nota definitiva del estudiante es 2 puntos y vamos a colocar aquí después de las comillas una coma para separar el texto de las variables y vamos a imprimir la variable nota, de manera que va a aparecer la nota del estudiante. Así que si corremos el programa y decimos, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo en el que todo sea 5, que el estudiante tenga de examen escrito 5, trabajo 5, quizzes 5 y participación 5, la nota definitiva evidentemente es 5. Si todo lo tuviera en 1, pues pasaría exactamente lo mismo. Aquí me está dando que es precisamente 1, nos está dando un error, pero si nosotros usáramos un redondeo, o si le pidiéramos a Python que nos diera la nota en solo 2 decimales o un decimal, nos tendría la nota correcta. Por ejemplo, si colocamos ahora notas aleatorias como 3, 3.5, 4.2 y 4, nos da aquí la nota del estudiante. De manera que tenemos ahora un programa que nos calcula la nota definitiva de un estudiante, teniendo en cuenta pues las 4 notas que saca el profesor.
Nos están diciendo que para un empleado se tienen los siguientes datos: el nombre, el salario básico por hora, las horas ordinarias que el empleado trabajó y las horas extras que trabajó divididas entre las horas extras diurnas, nocturnas y dominicales. Nos está pidiendo que escribamos un programa que calcule e imprima el nombre del empleado, el salario neto a pagar y el valor de la retención de la fuente, teniendo en cuenta que las horas extras tienen estos recargos de acá. Para las horas diurnas tenemos el 25%, para las nocturnas el 50% y para las dominicales el 75%. También nos dice que el 10% de retención de la fuente se aplica a las horas extras trabajadas. Por lo que para resolver este problema, lo que vamos a hacer es primero pedirle al usuario que nos diga cuál es el nombre del empleado. Entonces vamos a crear una variable que se llame nombre, y nombre va a ser igual a un input, porque va a ser una información de tipo string, solo necesitamos colocar un input, y aquí vamos a colocar el texto que el usuario va a ver. Puede ser ingrese el nombre del empleado. Y ya tendríamos entonces en la variable nombre el nombre del empleado. Luego necesitamos saber cuánto gana el empleado por hora. Entonces vamos a colocar una variable que se llame salario. Este salario va a ser de tipo flotante porque puede ganar, por ejemplo, en dólares y centavos. Entonces va a tener una parte, o podría tener una parte decimal. Vamos a colocar el input para que el usuario pueda ingresar información por pantalla. Y vamos a pedirle que ingrese el salario básico por hora. 2 puntos y ya tendríamos esa información. Ahora necesitamos saber cuántas horas trabajó el empleado en el mes. Entonces vamos a hacer una variable que se llame HORD, que sería una variable que quiere decir horas ordinarias, que va a ser de tipo entero, porque estas horas pues van a ser de tipo entero, no va a trabajar 1 hora y media o 2 horas y media, sino que se cuentan por horas exactas. Entonces por eso va a ser de tipo entero, colocamos el input y colocamos el texto que puede ser ingrese la cantidad de horas ordinarias trabajadas. 2 puntos y ya tendríamos la cantidad de horas ordinarias trabajadas. Ahora necesitamos saber cuántas horas extras trabajó este empleado, pero necesitamos dividirlas entre extras diurnas, extras nocturnas y extras dominicales porque cada una la vamos a tratar de una manera diferente. Entonces para ello lo que vamos a hacer es una variable que se llame eDiu, que va a significar extras diurnas. De nuevo va a ser de tipo entero, por la misma explicación de antes, y vamos a pedirle que ingrese la cantidad de horas extras diurnas trabajadas. 2 puntos. Y para que no se haga muy largo voy a copiar este texto de acá y lo voy a pegar aquí abajo 2 veces. Aquí vamos a cambiarlo por noc, que sería extras nocturnas. Recuerden colocar estas variables con el guión bajo, porque no puede tener espacios. Y aquí vamos a cambiar el texto para que diga nocturnas, extras nocturnas. Y aquí vamos a cambiarlo por edom, que sería extras dominicales. Y vamos a cambiar acá el texto para que diga dominicales. De manera que ya tenemos la información necesaria para empezar a trabajar. Es la información del nombre, lo que gana por hora y la cantidad de horas que él trabajó. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a calcular cuánto va a ganar este empleado en el mes. Primero vamos a ver cuánto gana de salario ordinario. Un salario que no tiene nada que ver con las horas extras, solo lo que trabajó de manera ordinaria. Para eso pues vamos a colocar una variable que se llame salario ordinario. Y ese salario pues es muy fácil de calcular, es sencillamente las horas que trabajó, que está en la variable HORD, por lo que cuesta cada hora, que está en la variable salario. Entonces si yo hago esta operación pues me va a decir cuánto ganó de manera ordinaria. Si hizo 100 horas y le pagan a $10 cada hora, pues aquí diría que gana $1000, y así con cualquier salario y con cualquier cantidad de horas. El programa aquí lo calcula con esta multiplicación. Pero también necesitamos saber cuánto hace el empleado en horas extras, cuánto dinero gana. Entonces vamos a colocar una variable que se llama salario extra, que es solo de las horas extra, pero aquí tenemos que hacer algunas operaciones precisamente extras, que van a ser las siguientes. Primero vamos a calcular dentro de un paréntesis cuánto hace el empleado en extras diurnas. Entonces vamos a multiplicar las horas extras diurnas y les vamos a pagar a lo que se paga una hora normal. Pero tenemos que acordarnos que nos están diciendo que las horas extras diurnas tienen un recargo del 25%. Entonces aquí
la estamos pagando como si fuera una hora extraordinaria. No nos podemos olvidar de al final multiplicarlo por 1.25 para que me dé el 25% extra, para que se le sume a lo que dé esta operación el 25%. Luego a esto le tenemos que sumar pues lo que haga en extras nocturnas por salario, y eso lo vamos a multiplicar por 1.5 para que se le sume a las horas nocturnas el 50%, y luego pues vamos a hacer extras dominicales que vamos a multiplicar por salario y que vamos a colocarle, vamos a quitar aquí esos espacios para que nos alcance en la pantalla todo este texto, y aquí esto lo vamos a multiplicar por 1.75, que sería agregarle a lo que haga de extras dominicales el 75%. Esta es la parte matemática que hay que entender, son solo porcentajes, yo sé que ustedes los entienden, y ya tendríamos aquí la parte del salario extra. Ya en esta variable está lo que el empleado gana en horas extra, tanto diurnas como nocturnas como dominicales, con sus respectivos recargos que están acá. Recuerden que por el orden de las operaciones en Python, yo no necesito guardar esto dentro de un paréntesis y esto dentro de otro y esto dentro de otro, porque yo sé que Python va a hacer primero las multiplicaciones y luego las sumas. De hecho, estos paréntesis no son necesarios, pero para que se vea un poco más ordenado los vamos a dejar. Luego necesitamos saber cuánto es la retención en la fuente para esta persona, entonces vamos a hacer una variable que se llame retención. Y esta variable nos están diciendo que el 10% de la retención en la fuente se aplica a las horas extra. Entonces vamos a ver cuánto es el 10% de las horas extra, que está en la variable salario extra. Y para saber cuánto es el 10% o para calcularlo, solamente multiplicamos por 0.1 y eso nos da el 10% de lo que esté aquí. Y ya tendríamos en la variable retención el 10% de lo que el empleado está ganando en salarios de horas extra. Luego lo que tendríamos que hacer es calcular cuánto gana por fin el empleado. Para eso vamos a crear una variable que se llame a pagar, y esta variable va a ser la suma o la resta de lo que hemos calculado. ¿Cómo? Así, vamos a sumar al salario ordinario, vamos a sumarle lo que esté en salario extra, que sería pagarle sus horas ordinarias más pagarle sus horas extra. Pero hay una retención en la fuente que es básicamente un impuesto, y ese impuesto se ve reflejado en su cuenta como una resta, la resta de la retención. Este dinero pues no lo va a ver, sino que va a quedar como un impuesto. Entonces, por eso lo restamos y ya tendríamos lo neto a pagar, su salario menos el impuesto que tiene que pagar de retención. Y ya nos queda sencillamente imprimir por pantalla esa información. Entonces vamos a imprimir, primero vamos a hacer un salto de línea y luego vamos a imprimir el siguiente texto que diga pagar al empleado, vamos a colocar aquí una coma después, que va a tener el nombre del empleado, vamos a decir la cantidad de, y vamos a colocar aquí la cantidad a pagar, que está en la variable a pagar. Vamos a colocar una coma, vamos a seguir aquí abajo, vamos a hacer un salto de línea y vamos a colocar la retención fue de 2 puntos y colocamos la variable retención, porque el programa nos está diciendo que tenemos que imprimir el salario, bueno, el nombre, el salario y el valor de la retención. Por lo que aquí ya estamos imprimiendo el nombre, el salario y el valor de la retención. Así que vamos a ver si el programa funciona. Lo que vamos a hacer es colocar el nombre del empleado, por ejemplo, Andrés, ¿por qué no? Vamos a colocar el salario básico $10, vamos a decir que ha trabajado 100 horas y que ha hecho 2 horas extras diurnas, 2 horas extras nocturnas y 2 horas extras dominicales. De manera que nos está diciendo cuánto tenemos que pagarle a Andrés. Dice pagar al empleado Andrés la cantidad de $1.081 y que la retención fue de $9. Luego, si corremos el programa con cualquier otra información, aquí vamos a colocar a Claudia, vamos a decir que gana $18 y que trabajó 140 horas, pero que también hizo, no sé, una de cada una. Luego nos está diciendo el salario de Claudia y la cantidad de retención. Así es precisamente como se resuelve este ejercicio, esto que nos estaban pidiendo. Así es precisamente pues como tenemos la solución de ese programa. Nos están diciendo que un policía de tránsito reporta a la central un promedio de N infracciones en el mes, de las cuales el 20% se producen en las horas de la mañana, el 35% se producen en horas de la tarde y el 45% restante se producen en horas de la noche.
Tenemos que escribir un programa que calcule e imprima lo siguiente. Primero, el promedio diario matutino de infracciones. Segundo, el promedio diario vespertino de infracciones. Y tercero, el promedio diario nocturno de infracciones. Para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle al usuario que esté usando nuestro programa cuántas infracciones hubo en el mes. Entonces vamos a colocar una variable que se llama infracciones y vamos a pedirle que nos diga como número entero, porque la cantidad de infracciones jamás va a ser decimal, nos diga, o vamos a pedirle que ingrese la cantidad de infracciones en el mes. Luego vamos a colocar dos puntos y ya teniendo esta información tenemos que calcular cuántas de esas infracciones fueron en la mañana, cuántas en la tarde y cuántas en la noche. Como nos están dando algunos porcentajes, pues tenemos que ayudarnos de esos porcentajes. Entonces vamos a hacer una variable que se llame infracciones o INF matutinas o matutino. Vamos a colocarlas como matutinas. Y vamos a decir que esto es igual a la cantidad de infracciones. Tenemos ahí la variable infracciones. Y nos están diciendo que la cantidad de infracciones que pasan en la mañana es solo el 20%. Entonces multiplicamos por 0.2 y esto ya nos da el 20% de la cantidad total de infracciones del mes que está en esta variable. Entonces en la variable inf matutinas vamos a tener el 20% de las totales, que es lo que nos están diciendo acá. Solo multiplicamos las totales por 0.2. Luego vamos a hacer una variable que se llame INF vespertinas. Entonces hacemos esta variable y nos están diciendo que representan el 35%, las que pasan en la tarde. Entonces vamos a crear o no vamos a crear, sino que vamos a calcular cuánto es el 35% de la cantidad total de infracciones. Esto lo hacemos multiplicando por 0.35, que es solo cosa de porcentajes. Luego vamos a hacer una nueva que se llame INF nocturnas y que va a ser igual a las infracciones totales por el 0.45, porque nos están diciendo que las que pasan en la noche representan el 45% de las infracciones. De manera que ya tendríamos aquí el total de las infracciones divididas entre las que pasan por la mañana, las que pasan por la tarde y las que pasan por la noche. Luego lo que tendríamos que hacer es dar el promedio que nos están pidiendo, el promedio diario. Para hacer esto, pues tenemos que tener en cuenta que nos están dando al principio la cantidad de infracciones al mes, pero para saber cuántas fueron en el día o cuánto es el promedio de infracciones en el día, que este sí puede ser un número decimal a propósito, tendríamos que dividir esa cantidad de infracciones entre 30. Entonces, podríamos hacerlo de dos maneras. Podríamos dividir esto sobre 30, podríamos dividir esto sobre 30, o podríamos dividir esto sobre 30, es decir, hacer las 3 y ya tendríamos el promedio de cada una. Pero una forma más fácil de hacerlo es, antes de hacer esas operaciones, dividir la cantidad de infracciones entre 30. De manera que ya tendríamos que estamos haciendo estas operaciones sobre las infracciones diarias y no sobre las infracciones mensuales. ¿Qué es lo que hicimos? Colocar la variable infracciones, pero ahora la estamos convirtiendo en, o podemos incluso crear una nueva. Vamos a colocarla como infracciones diarias. Infracciones diarias va a ser igual a la cantidad de infracciones mensuales sobre 30. Y luego lo que yo quiero hacer es ahora calcular estos porcentajes, pero sobre la cantidad de infracciones diarias, no sobre las infracciones totales. De manera que estamos sacando el 20% de las infracciones del día, el 35% de las infracciones del día, e igualmente con el 45%, y ya tendríamos en estas variables el promedio de infracciones diarias en cada uno de estos tres tiempos del día. Así que solo nos faltaría imprimir esa información, y podemos decir que el promedio diario matutino de infracciones es de, vamos a colocar dos puntos y vamos a imprimir la variable INF matutinas. Luego vamos a copiar este print y vamos a pegarlo aquí abajo dos veces, solo que aquí vamos a decir vespertinas. Entonces diario vespertino de infracciones es de, y aquí pues obviamente estamos usando esta otra variable INF vespertinas, y luego aquí el promedio diario nocturno de infracciones es INF
nocturnas. Y ya tendríamos entonces las tres, el mensaje para cada uno de los promedios. Solo faltaría ver si está funcionando. Entonces vamos a correr el programa, vamos a decir que en el mes hubo 500 infracciones y aquí nos está diciendo que entonces diario matutino hubo 3.3 infracciones. De nuevo, esto sí puede ser decimal porque es un promedio. Luego el promedio de las vespertinas fue 5.8 y de las nocturnas 7.5. Tiene lógica que haya más nocturnas que vespertinas y más vespertinas que diurnas, porque evidentemente el porcentaje de las diurnas es el menor. Y tiene lógica que sea esta cantidad, porque aquí más o menos están dando unas 17 infracciones al día. Y si multiplicamos eso por 30 nos daría alrededor de 500. Nos están diciendo que tenemos que escribir un programa que lea un número entero A de 4 cifras y calcule e imprima el número B que resulte de leer el número A de derecha a izquierda. Así, por ejemplo, si el valor de A es 4538, el valor de B será 8354, que es el mismo número ingresado, pero leído al revés. Precisamente en el ejercicio número 7 de la serie de ejercicios básicos resueltos en Python, habíamos hecho un ejercicio similar en el que nos daban un número de 4 cifras de esta manera y lo teníamos que imprimir de manera vertical. Y eso lo habíamos hecho aprovechándonos de convertir el número a un string y de habernos aprovechado de algunas cosas que podíamos hacer con los strings. Esto, como les comento, está en la parte número 7 de la primera serie que hicimos en Python, por si lo quieren ver, que fue cómo usamos el string para resolver esto. Aquí no vamos a usar string, sino que en cambio vamos a tratar de resolver el problema de manera matemática. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es pedirle al usuario que nos dé el número de 4 cifras. Lo vamos a guardar en la variable a y entonces vamos a decir que es un entero porque es un número de 4 cifras entero el que estamos pidiendo. Y dentro de un input le vamos a pedir que ingrese un número de 4 cifras. Ustedes sabrán que si queremos confirmar que el número sí sea de 4 cifras precisamente, tenemos que hacer algunas condicionales e incluso tendríamos que hacer algunos bucles para que el usuario volviera a ingresar la información, pero esas son algunas cosas que tendríamos que hacer si este video no fuera básico, pero este video es acerca de un ejercicio básico, por lo que no vamos a hacer esas condicionales, no vamos a hacer esos bucles y vamos a confiar de que el usuario ingresa un número de 4 cifras. Si el usuario no ingresa un número de 4 cifras como se le está pidiendo, evidentemente el programa no va a funcionar correctamente. Entonces vamos a dejarlo al nivel básico, vamos a confiar en que están ingresando un número de 4 cifras y ahora vamos a ver cómo identificamos cada una de esas cifras de manera matemática. Lo que podríamos hacer es primero identificar cuál es la cifra número 4, la cuarta cifra del número. Y esto lo podemos identificar de la siguiente manera. ¿Qué pasa si hacemos que el número se divide entre 10? Si hacemos A sobre 10. Vamos a imprimir a nuestra variable C4 y si colocamos el número del ejemplo, que es 4538, nos está diciendo que la división sobre 10 es precisamente 453.8. Si estuviéramos haciendo esta división a mano, tendríamos en la parte del cociente 453 y en la parte del residuo 8. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de una división le pedimos a Python que nos dé el módulo de esa división? El módulo es el residuo de esa división. Como sabemos, el residuo en este caso va a ser el 8. Entonces nos va a devolver solamente el 8 y ese sería un truco para tener la última cifra. Ya tendríamos la última cifra del número haciendo el módulo del número sobre 10. De manera que podríamos dejar hasta ahí que ya tenemos la última cifra y que está en la variable C4. Ahora vamos a ver cómo logramos encontrar a C3. ¿Qué pasaría? Vamos a imprimir a C3 de una vez. ¿Qué pasaría si ahora hacemos A módulo de 100? Pues si en el anterior fue módulo de 10 porque necesitábamos este último número, para el siguiente que necesitamos haríamos el módulo 100. Pero esto nos genera un problema. Vamos a hacer aquí, vamos a correr el programa, vamos a colocar otra vez el número 4538 y nos está diciendo que el módulo 100 de este número es 38 y a nosotros solo nos importa el 3, no necesitamos al 8. Entonces ya nos está dando solo los últimos 2 dígitos, pero necesitamos deshacernos de ese 8. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, se me ocurre que podemos dividir el resultado, en este caso 38, sobre 10. ¿Y qué pasaría si dividimos sobre 10?
a 4538 módulo 100 sobre 10 nos da 3.8. Ahora se volvió un número decimal en el que el 3 es la parte real del número, la parte entera del número, y 8 es la parte decimal. Lo que necesitamos es solo la parte entera de este número, por lo que podemos encerrar esto y hacer algo que se llama en programación casting, que es convertirlo a cierto tipo de variable, en este caso entera, de manera que solo nos va a mostrar la parte entera de este número. Y si hacemos de nuevo el programa, si lo corremos de nuevo, nos va a mostrar solo el número 3. Y este es un truco para encontrar solamente el penúltimo número de el número de 4 cifras, es decir, la tercera cifra. Ya la tendríamos. Ahora vamos a encontrar la segunda. ¿Qué pasaría si yo ahora hago a módulo de 1000? Bueno, vamos a correr el programa. Vamos a colocar 4538. Y vamos a imprimir C2 y vamos a ver que nos da 538. De nuevo, a nosotros solo nos interesa el número 5, la parte del 38 no nos interesa. Por lo que podemos hacer es dividir este número entre 100. Yo sé que si divido este número entre 100 me va a dar 5.38, pero para que ustedes lo vean, evidentemente ustedes también saben que esa división va a dar eso. Vamos aquí a colocar 4538 y nos da 5.38, que es el resultado de 538, que es lo que tenemos acá, sobre 100. Pero nosotros solamente necesitamos el 5, por lo que aplicamos lo mismo que hicimos hace un momento, hacemos el casting y volvemos entera toda esa operación. De manera que solo queremos que nos devuelva el número entero y por ende ya tendríamos aquí el número 5 nada más. Y tendríamos la última, penúltima y la segunda cifra de este número. Ahora tenemos que averiguar cómo encontramos la primera cifra. Vamos a ver, para la primera cifra se me ocurre también hacer a módulo de 1000 y vamos a recordar qué es lo que nos da a módulo de 1000. Si nosotros cogemos un número de 4 cifras y hacemos y lo dividimos entre 1000, el módulo va a ser precisamente todas las últimas 3 cifras. Porque ¿cuánto es la división de 4538 sobre 1000? Es 4. Ese es el cociente. 538 es el residuo. Entonces todo eso es el residuo. ¿Y cómo encuentro yo esta última cifra? Bueno, podemos aplicar algunos trucos. A mí se me ocurre que podríamos hacer lo siguiente. Podríamos decir, recuerden que esto es 538, esto que estoy encerrando en paréntesis es 538. Podemos decir que nuestra primera cifra es el número como tal, que es 4538, menos 538. Lo que estoy haciendo es restándole los últimos 3 números para dejar este número totalmente con ceros a la derecha. Miren a lo que me refiero. Si yo lo vuelvo a colocar, me está dando el número 4000, porque estamos haciendo 4538 aquí, que es el número A, menos 538, que les decía que lo estábamos encerrando aquí en esos paréntesis. Y luego es muy fácil decir que para encontrar el primer número de acá, pues dividimos sobre 1000. Entonces podemos dividir sobre 1000 todo lo que acabamos de encontrar y ya tendríamos entonces que el número es 4. Nos lo está dando como un decimal, podemos hacer casting, volverlo un entero y de esta manera tendríamos que la primera cifra es el número 4. De manera que si imprimimos de hecho en orden, vamos a imprimirlo así. Vamos a imprimirlas en orden. Si las imprimimos en orden, nos va a dar de este número, pues las 4 cifras de manera vertical, que de hecho esta es otra forma en la que se hubiera resuelto el ejercicio 7 básico que teníamos en el canal. Pero aquí necesitamos que nos dé el número 8354, nos lo dé al revés y nos lo dé como si fuera un número, que lo imprima de manera horizontal. Para eso lo que vamos a hacer es imprimirlo de la siguiente manera. Necesitamos que primero nos imprima la cifra 4, ¿verdad? Pero recordemos que la cifra 4 es una cifra de tipo entero. Como la estamos imprimiendo, necesitamos que también se vuelva una variable de tipo string, y es por eso que estoy haciendo casting precisamente a nuestra variable C4, que antes era de tipo entero, pero a la hora de imprimirlo, al hacerle este casting, la estoy imprimiendo como tipo string. Y asimismo, yo puedo sumarle, que en este caso no se llama sumar, sino concatenar, con la cifra 3, con la cifra 2 y con la cifra 1. Dense cuenta que yo no podría sumar directamente, voy a hacerlo aquí abajo. Yo no podría sencillamente decir C4 más C3 más C2 más C1, porque
Python de hecho obedecería la orden y me sumaría la cifra 4 con la 3 con la 2 con la 1. Entonces sumaría 8 más 3 más 5 más 4 y eso no es el resultado que estamos buscando. No estamos buscando el número que es la suma de todos los otros anteriores, sino que estamos pidiéndole a Python que nos los imprima uno detrás del otro. Entonces, con convertirlos en string, me va a imprimir solo un espacio con este número. Con concatenarlo, lo que estamos haciendo es que estamos diciendo que esto se va a colocar justo después en la impresión y lo estamos concatenando con el siguiente y con el siguiente. De manera que si corremos el programa y ahora colocamos nuestro número de 4 cifras, nos va a dar el número 8354, que es precisamente lo que nos están pidiendo que hagamos, que imprimamos el número pero al revés. Y esto pues funciona con todos los números que ustedes quieran de 4 cifras, pero de nuevo no va a funcionar con un número que no sea de 4 cifras. Confiamos en que el usuario ingrese uno correcto. Espero que se haya entendido. Lo que hicimos acá fue básicamente como un recurso matemático para cada una de las cifras, que no es muy difícil de entender, pero que si no se entendió, les aseguro que cuando ustedes hagan el programa y lo escriban, se van a dar cuenta cómo funciona, y más que todo si lo hacen paso a paso como lo hice yo, en el que en cada paso imprimía la variable para darnos cuenta qué valor estaba recibiendo en ese momento y ver si sí estábamos logrando o consiguiendo lo que necesitábamos. Nos está diciendo que en una ciudad hay n habitantes el 1 de enero y que al finalizar el año, el 31 de diciembre, la población ha variado por las siguientes causas. Nos dice que el 2% de la población ha emigrado a otras ciudades, que un aumento del 1.8 por inmigraciones, que un aumento del 1.7 por nacimientos y que el 1.1 de la población falleció. Nos dice que tenemos que escribir un programa que, basándose en la anterior información, calcule e imprima lo siguiente. Primero, el aumento promedio mensual de la población en número de personas. Luego, la disminución promedio mensual de la población en número de personas. Y luego, la población total de la ciudad al finalizar el año. Para resolver este programa, lo primero que vamos a hacer es preguntarle al usuario la cantidad de habitantes iniciales que había. Entonces, vamos a crear una variable que se llame población inicial. Población inicial va a ser de tipo entero porque las personas no pueden ser decimales ni fracciones, sino que van a ser enteros, y vamos a colocar un input en el que vamos a pedirle al usuario que ingrese la cantidad de habitantes iniciales, refiriéndonos a las que había el 1 de enero. Luego vamos a calcular todo esto, vamos a calcular cada uno de estos porcentajes respecto a la población inicial. Respecto a la población inicial, el 2% emigró a otras ciudades. Entonces, emigración va a ser igual a la población inicial, a la variable población inicial por el 0.02. Así es como hallamos el 2% de la población inicial. El 2% emigró, entonces lo multiplicamos por 0.02. Y ya tendríamos en la variable emigración el 2% de la población. Luego, inmigración, que equivale a el 1.8% de la población inicial. Pues para eso nos vamos al 0.018 que va a multiplicar la población inicial y ya tendríamos el 1.8%. Esas son cosas de porcentajes que yo sé que ustedes entienden. Luego un aumento del 1.7 por nacimientos. Entonces nacimientos va a ser igual a la población inicial por el 1.7%, eso es 0.017. El 1.7% es sencillamente multiplicar lo que necesitemos por 0.017. Y luego fallecimientos va a ser igual a la población inicial por el 1.1, entonces 0.011, que nos daría el 1.1% de la población inicial, que sería la gente que falleció. Y entonces ya tendríamos cada uno de los datos: cuántos emigraron, cuántos nacieron y cuántos fallecieron. De manera que ya podemos empezar a responder estas preguntas. Primero nos dicen cuánto aumento mensual hubo de la población. Bueno, para eso necesitamos saber cuánto aumento hubo en general y cuánta disminución hubo en general para hacer el siguiente. Entonces vamos a hacer una variable que se llame aumento, y el aumento va a ser la suma de todas las cosas que aumentan la población. ¿Qué aumenta la población? La inmigración, por ejemplo, que está en la variable inmigración, y los nacimientos, que está en la variable nacimientos. Y luego las disminuciones, o la disminución,
se refiere a todo lo que disminuye a la población, que en este caso sería la emigración y los fallecimientos. Entonces ya tendríamos que en la variable aumento está todo lo que aumenta la población y en la variable disminución todo lo que disminuyó la población. Y ahora sí podemos decir cuál es el aumento promedio mensual de la población. Recuerden que esta información está dada en años, ¿no? Es decir, esta es la información del año completo. Luego, lo que tenemos que hacer es que tenemos que saber el promedio mensual. Entonces, para saber el aumento mensual, lo único que nos hace falta es dividir el aumento, que ese aumento está dado en el aumento al año, sobre 12. De manera que estamos dividiendo sobre los meses del año para que nos dé nada más lo de un mes. Y así tendríamos el aumento mensual. Y la disminución mensual, pues va a ser la disminución sobre 12. Sobre 12. Bien. Y tendríamos aquí precisamente pues el aumento mensual y la disminución mensual de las personas. Y lo tercero que nos está pidiendo es la población total de la ciudad al finalizar el año. Pues la población final no va a ser más que la misma población que había en el inicio, más los aumentos que hubo, más el aumento, menos las disminuciones que hubo, menos la variable de disminución. Y así de fácil calculamos la población final. ¿Sí? No es sencillamente decir cuánta gente hubo, sumarle la gente que llegó o la gente que nació y restarle la gente que se fue o la gente que falleció. No es nada más. Y así tendríamos en esas tres variables las tres respuestas que solo nos faltaría imprimir. Vamos a imprimir la primera que diga que el aumento mensual fue de, vamos a colocar la variable aumento mensual y vamos a complementar diciendo personas al final. Luego vamos a imprimir otro texto que diga que la disminución mensual fue de, vamos a colocar una coma, vamos a colocar disminución mensual, que es la variable que tiene esa información, y lo vamos a complementar con personas. Y al final pues vamos a decir que la población al final del año fue de 2 puntos y coloquemos aquí la variable población final que nos da esa información y ya nos faltaría solamente correr el programa para ver cómo imprime la información y cómo nos la muestra. Entonces vamos a decir que la cantidad de habitantes iniciales es de 8 millones, una ciudad bastante grande, y aquí nos está diciendo que mensualmente hubo un incremento de unas 23.000 personas, que mensualmente hubo un decremento de 20.000 personas aproximadamente, y entonces cada mes hay algo así como 3.000 o poco menos de 3.000 personas nuevas en ese país o en esa ciudad. De manera que la población al final del año fue de 8.032.000, que lo que hace es precisamente mostrarnos la cantidad final sumando o teniendo en cuenta que hay más aumento que disminución. Entonces tiene sentido que al final aumente y que aumente no tanto, en este caso 32.000 personas, porque solo se aumentaron algo así como 2.800 al mes. Entonces tiene algo de sentido la respuesta final. Vamos a colocar aquí personas para que se vea también bien y vamos a ver qué pasaría en una ciudad pequeña, una ciudad de 100.000 personas. Aquí nos dice que incrementa en 291, decrementa en 258 y al final pues va a haber 100.400 personas en esa ciudad. Y así pues precisamente es como se resolvería este problema. Espero que se haya entendido. Sencillamente calculamos los porcentajes. Esta parte de los porcentajes espero que la entiendan y sepan de dónde sale matemáticamente. Luego verificamos los aumentos, las disminuciones, luego hacemos los promedios mensuales y la población final con simples operaciones matemáticas que después imprimimos en los mensajes. Entonces, de nuevo espero que se haya entendido cómo se resuelve este problema que nos habían planteado al principio. Nos están diciendo que el siguiente es el menú de un restaurante de hamburguesas. Nos da el precio por una hamburguesa, de una hamburguesa con queso, de una hamburguesa doble, etc. Y nos está pidiendo que escribamos un programa que lea la cantidad consumida de cada alimento y que calcule e imprima el total de la cuenta. Esto es en realidad muy fácil de hacer. Lo que vamos a hacer es crear algunas variables que tengan la información de los precios para que al final solo tengamos que hacer algunas sumas. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una variable que se llame hamburguesa.
y va a ser igual a $12. Luego hamburguesa con queso va a ser una variable que va a valer 15. Luego hamburguesa doble va a ser una variable que valga 17. Luego papas, solo vamos a colocar papas, va a valer 5. Luego malteadas va a valer 6. Luego refrescos va a valer 5 y luego café va a valer 6. Y ya tenemos algunas variables. Luego, sencillamente lo que le vamos a preguntar al usuario es la cantidad consumida. Entonces, por ejemplo, en la cantidad de hamburguesas, vamos a hacer C, para que me quede más fácil, voy a hacer hamburguesa y voy a colocar C hamburguesa. Y vamos a preguntarle al usuario en una variable de tipo entero, input, que ingrese la cantidad de hamburguesas. Dos puntos. Luego hamburguesas con queso, entonces hamburguesas con queso, vamos a hacer C hamburguesas con queso, que sería cantidad de hamburguesas con queso. Vamos a colocar int input y luego ingrese la cantidad de hamburguesas con queso. Dos puntos. Luego hamburguesa doble, entonces hamburguesa doble, C va a ser int input y aquí vamos a colocar ingrese la cantidad de hamburguesas dobles, dos puntos, aquí abajo papas, entonces cantidad de papas, int input, comillas, ingrese la cantidad de papas, dos puntos, luego la cantidad de malteadas es igual a int input, ingrese la cantidad de malteadas, luego la cantidad de refrescos, ingrese la cantidad de refrescos, dos puntos, y luego la cantidad de café. Entonces int input, ingrese la cantidad de café, dos puntos. Se entiende que esa es la cantidad que el usuario compró, ¿no? Y luego al final, pues va a ser muy fácil hacer la operación matemática. Solo la voy a hacer en una línea que va a ser el total a pagar. El total, pues va a ser la cantidad de hamburguesas por lo que valga la hamburguesa, ¿no? Hasta queda fácil. Más la cantidad de hamburguesas con queso por lo que vale la hamburguesa con queso, más, aquí vamos a colocar este símbolo al 92 y vamos a seguir abajo, la cantidad de hecho ese al 92 queda un poco lejos allá, vamos a hacerlo acá y vamos a continuar abajo. Luego la cantidad, a eso se le va a sumar la cantidad de hamburguesas dobles por lo que valga una hamburguesa doble, más, vamos a hacer de nuevo este símbolo, la cantidad de papas por lo que valen las papas, más la cantidad de malteadas por lo que valen las malteadas, más la cantidad de refrescos por lo que valen los refrescos, más, vamos a hacer al 92 otra vez, la cantidad de café por lo que vale el café. Y tendríamos en una operación, evidentemente, aquí también hubiera sido fácil sencillamente decir 12 o cualquier otro número que equivalga al precio, pero bueno, se entiende con las variables que estamos haciendo. También lo pueden hacer solamente con el número y se evitan esta parte de acá, eso es verdad. Y recordemos que por el orden de las operaciones en Python, en el que Python siempre hace primero por jerarquía las multiplicaciones, no tenemos que preocuparnos por paréntesis acá, porque él va a hacer multiplicaciones primero, todas las multiplicaciones sin sumar nada, primero hace todas las multiplicaciones y luego hace las sumas, de manera que las sumas van a ser ya de los precios multiplicados y no se van a mezclar los valores. Así es precisamente como se debería hacer, ¿no? Primero las multiplicaciones y luego las sumas. Y luego tendríamos que imprimir ese valor. Entonces vamos a decir que el valor a pagar es dos puntos, coma y el valor total,
que es lo que tenemos que pagar. Entonces vamos a correr el programa y vamos a decir que esta persona se comió una hamburguesa con queso, una hamburguesa doble, unas papas, una malteada, un refresco y un café. Me dice que son $66. Aquí vamos a comprobar, o ustedes comprueban si ese sí es el valor concreto, evidentemente lo es. Y para cualquier cantidad, yo puedo decir que fueron 12 hamburguesas, pero cero de lo demás. También me va a mostrar entonces que sería 144 y etcétera. Para cualquier cantidad, cualquier valor, pues me va a dar a mí la cantidad correspondiente. Como les digo, esta parte en realidad no fue tan necesaria. Si cambiamos aquí esto por el valor, por 12, y aquí lo colocamos por 15, etcétera, etcétera, pero bueno, vamos a dejarlo así porque ya lo hicimos así. Nos está diciendo que una señora decide pintar las paredes de su cocina. Dos de ellas poseen x1 metros, una cantidad que el usuario ingresa, de superficie, metros cuadrados de superficie cada una, y que las dos restantes x2 metros cuadrados también cada una. También nos dice que cada litro de pintura cuesta x dólares, lo que el usuario ingrese, y alcanza para pintar 3 metros cuadrados. Sabiendo que la misma señora se encarga de la tarea y que ella aplica 2 manos de pintura, nos está pidiendo que escribamos un programa que lea los datos correspondientes y que calcule e imprima el costo de pintar las paredes de la cocina. Bien, pues para esto vamos a pedirle la información a esta señora sobre cuánto mide cada pared de su cocina. Entonces vamos a primero pedirle la información acerca de las primeras dos paredes. Entonces vamos a llamarlas paredes 1 y 2. Va a ser igual a un número entero y vamos a pedirle que ingrese la cantidad de metros cuadrados de las dos primeras paredes. Los puntos, aquí va a ingresar la información, yo voy a colocar aquí un enter y vamos a copiar esto y vamos a hacer que para las paredes 3 y 4 nos diga la cantidad de metros cuadrados de las dos paredes siguientes, vamos a decirlo así, de las dos paredes siguientes. De manera que ya tenemos la cantidad de metros cuadrados que hay en las paredes 1 y 2 y en las paredes 3 y 4. Luego, la cantidad total de metros cuadrados que tiene la cocina, pues será esta. Entonces, metros cuadrados va a ser igual a paredes 1 y 2, pero por 2. Recordemos que ya nos está dando la información de solo una pared y que cada una pues tiene la misma cantidad de metros cuadrados, entonces lo tenemos que multiplicar por 2. Paredes 1 y 2 por 2, más paredes 3 y 4 también por 2. Esta parte se entiende, ¿no? Que de hecho estos paréntesis no son nada necesarios. Bien, se entiende que estamos haciendo acá. Nos da la información solo de una pared. Cuando le decimos ingresa la cantidad de metros cuadrados de las dos primeras paredes, nos referimos a solo lo que mide una, sabiendo que la otra mide lo mismo. Entonces tenemos que multiplicarla por 2 para tener los metros cuadrados completos de las dos. Igual para las siguientes dos paredes. Esta es la cantidad de metros cuadrados totales que tiene la señora en su cocina. Luego le vamos a pedir que nos diga el costo de... Este puede ser de tipo flotante, porque el costo puede tener decimales. Que nos diga el costo, ingrese el costo de cada litro de pintura. Dos puntos, aquí nos ingresa el costo y luego tenemos que tener en cuenta que ella va a pintar dos veces, ¿no? Va a aplicar dos manos de pintura. Entonces, para cualquier cantidad de metros cuadrados que tengamos, en realidad ya va a pintar el doble. Entonces, la variable a pintar va a tener la cantidad de metros cuadrados que haya en la cocina por 2, porque ella repite la operación, ¿no? Ella pinta dos veces. Entonces, en la variable a pintar tenemos la cantidad de metros cuadrados que hay en la cocina por 2. Ya es el total de metros cuadrados que va a cubrir esa pintura. Y sabemos que cada litro de pintura sirve para pintar 3 metros. Entonces vamos a hacer alguna operación para ver cuántos litros de pintura se necesitan para pintar todos los metros que se necesitan. Entonces eso es una simple regla de 3. Ustedes saben, digamos aquí colocamos pintura
voy a escribirla acá para que ustedes se den cuenta de la regla de 3 y lo que alcanza. Entonces sabemos que un litro alcanza para 3 metros. ¿Cuántos litros se necesitan para alcanzar la cantidad que la señora tiene? Que es la cantidad de metros que ella tiene, que está en la variable a pintar. Pues es sencillamente a pintar sobre 3. Es la regla de 3. Se multiplica esto por esto y se divide entre 3. Entonces vamos a decir que la cantidad de litros necesarios es igual a la variable a pintar sobre 3, como acabamos de ver. Esa es la cantidad de litros necesarios para pintar toda la cocina. De manera que ya tenemos toda la información necesaria. Tenemos cuántos litros necesitamos para pintar toda la cocina y solo nos faltaría ver cuánto nos cuesta. Entonces, litros necesarios por el costo va a ser igual a costo total. Costo total va a ser los litros necesarios por el costo. Y ya solo nos faltaría pues imprimir por pantalla que el costo total de pintar la cocina es de 2 puntos y aquí colocamos la variable costo total. Entonces vamos a hacer un pequeño review de lo que acabamos de hacer. Le estamos pidiendo la cantidad de metros cuadrados en las primeras dos paredes que son iguales y luego la cantidad de metros cuadrados en las otras dos paredes que tienen otra dimensión. Como les está dando la dimensión de solo una pared, lo multiplicamos por 2 porque como les acabo de comentar son dos paredes iguales. Igual acá pasa con las paredes 3 y 4. Lo multiplicamos por 2 y aquí tenemos la cantidad de metros cuadrados que tiene esa cocina. Luego le pedimos que nos diga cuánto es el costo por cada litro de pintura y luego tenemos que asegurarnos de saber cuántos metros cuadrados va a pintar. Ella no solo va a pintar la cantidad de metros cuadrados que tiene su casa, sino que va a colocar una segunda mano de pintura, por lo que tenemos que multiplicar por 2 la cantidad de metros cuadrados a pintar, debido a que ella pues va a pintar 2 veces el mismo metro cuadrado. Entonces en la variable a pintar queda el total de metros cuadrados que ella va a pintar. Luego los litros necesarios pues son una simple división de la cantidad total sobre 3, ya que cada litro alcanza para 3 metros cuadrados. Entonces los litros necesarios solo van a ser la cantidad de metros que haya que pintar sobre 3. Y luego el costo total pues va a ser la cantidad de litros necesarios, que ya lo calculamos, por el costo de cada litro que nos lo da el usuario. Y ya podemos imprimir esa información. Y así pues podemos correr el programa. Vamos a decir que las dos primeras paredes tienen 7 metros cuadrados y que las otras dos tienen 5 metros cuadrados. Y vamos a decir que cada litro de pintura cuesta $11 con 20 centavos. De manera que nos está diciendo que el costo total de pintar la cocina va a ser de $179 con 2 centavos. Lo que está perfecto, así es precisamente, o eso es precisamente lo que estábamos esperando de este programa, que nos diera el costo total de pintar esa cocina y vale para cualquier cocina, ¿no? Evidentemente que cumple estas condiciones. Crear un programa que reciba dos números y los sume, los reste y los multiplique y obviamente la respuesta la imprimo por pantalla. Es un problema muy sencillo y lo vamos a empezar a hacer aquí en Python. Y lo mejor es que vamos a hacer 3 partes de esto. Primero, la solución sencilla. Segundo, en el segundo video lo vamos a complicar un poco para que tenga una mejor interacción con el usuario. Y en el tercer video le vamos a colocar una implementación gráfica para que se aprenda por lo menos esas cosas con un ejercicio tan sencillo como este. Entonces, vamos a empezar en Python. Ustedes cuando lo abren van a tener el shell. Aquí le van a dar a File y a New File o Control N para que se les abra esta ventana que yo tengo acá. Este es el enunciado del problema y miren que si yo coloco el numeral, la tecla numeral, esto me lo va a dejar como un comentario, no va a afectar la programación. Así que cada que quieran colocar un comentario en Python con la tecla de numeral lo pueden hacer. Vamos a empezar con la programación de esto. En la primera línea de código vamos a declarar la variable, el tipo de variable, la palabra que el usuario, que nosotros podemos colocar en el programa para que el usuario ingrese datos y vamos a imprimir un texto, todo en la misma línea y se hace así en Python. Primero vamos a declarar la variable, se puede llamar por ejemplo número 1, n1, como quieran, yo lo quiero llamar n1 y
ese ya es el nombre de nuestra variable. Le vamos a colocar un igual y aquí vamos a colocar qué tipo de variable queremos que sea. Puede ser un entero, pero puede que el usuario coloque un número decimal, así que para este caso vamos a colocar un float o un flotante. Abrimos el paréntesis que va a empezar a generar el siguiente código, que es input. Input es la palabra que se usa para que el usuario pueda ingresar datos por pantalla. Abrimos otro paréntesis y aquí vamos a colocar lo que queremos que se imprima para que el usuario sepa qué tiene que colocar. Por ejemplo, abrimos comillas, que es muy importante, y colocamos ingrese el primer número. Dos puntos, su espacio, cerramos las comillas, cerramos el primer paréntesis y cerramos el segundo paréntesis. Aquí, como acaban de ver, y como dije hace un momento, en solo una línea se declaró la variable, qué tipo de variable es, la palabra para que el usuario pueda ingresar datos y lo que se va a imprimir por pantalla. Esto lo vamos a copiar porque son dos números los que tenemos que pedirle al usuario. Entonces, el segundo número sencillamente se puede llamar N2 y aquí le vamos a preguntar por el segundo número, así de fácil. Ya teniendo estas dos líneas, el usuario va a poder ingresar datos por pantalla. Vamos a correr el programa. Yo acabo de presionar la tecla F5. Ustedes también pueden ir aquí a Run y en la última opción le pueden dar clic. Para mayor rapidez, F5, aquí le dan a aceptar y aquí está, se va al shell y empieza la programación. Ingresa el primer número, yo quiero que el primero sea 3. Ingresa el segundo número, que sea 2. Listo, hasta ahí vamos. Vamos de nuevo a la pantalla de programación y ahora, ¿qué vamos a hacer con esos números? Dice que sumarlos, restarlos y multiplicarlos. Muy fácil, vamos a declarar una variable nueva, puede llamarse suma, por ejemplo, y suma, ¿qué va a hacer? Va a usar lo que esté en N1, que es el número que ingresó el usuario, y lo va a sumar, para eso colocamos la tecla de suma, con lo que esté en N2. Python así ya entiende que tiene que sumarlos. Vamos a hacer una nueva variable que se llame resta y va a ser precisamente lo mismo, pero con el símbolo de resta, N1 menos N2. Y aquí multiplicación, aunque es un nombre de variable muy larga, para el ejemplo está bien, y N1 por, y ese por se hace con la tecla de asterisco, N2. Ya, con eso tenemos las operaciones internas que hace el programa. Ahora, ya hizo las operaciones, necesitamos que las muestre al usuario. Entonces lo que vamos a hacer es usar esta palabra, print, para que imprima por pantalla lo que queramos. Abrimos un paréntesis, abrimos las comillas y ¿qué queremos que diga? Que por ejemplo la suma es, dejamos un espacio y cerramos el paréntesis, las comillas, perdón. Damos una coma para separar lo que es esta cadena de caracteres de lo que vamos a colocar. ¿Y qué vamos a colocar? Pues la suma es lo que está en suma. Vamos a colocar entonces aquí el nombre de la variable, suma, y cerramos el paréntesis. Así de fácil se imprime una variable y junto con un texto en Python. Igualmente hacemos con la resta, entonces print, abrimos paréntesis y comillas, la resta es, cerramos las comillas, hacemos una coma para separar y luego resta, que es nuestra variable de acá. Cerramos el paréntesis y ahora print, abrimos, perdón, esto en minúsculas, print, abrimos comillas, la multiplicación es, y aquí podemos colocar multiplicación, que es esta misma variable. Cerramos paréntesis. Este es el programa en Python, por lo menos la primera parte. Vamos a correrlo, F5, aceptar, y vamos a ver. 3 va a ser mi primer número y 2 mi segundo número. La suma es 5, sí. La resta es 1, sí. Y la multiplicación es 6, sí. Ahora, vamos a ir de nuevo a la pantalla anterior. Vamos a correrlo de nuevo. Y vamos a hacer lo contrario, por ejemplo, 2 y 3. Ahora nos tiene que dar números negativos en la resta, por ejemplo. 5 menos 1 y 6. O sea que sí está haciendo el trabajo por ese lado. Y supongo que podemos hacer una prueba con decimales. 3.2 y 5.5. Ahí nos da 8.7, la resta nos da bien, negativo porque es mero el primero y la multiplicación. Construyamos un programa que reciba el dato de el costo de un artículo vendido y la cantidad del dinero que entrega el cliente.
Cuando se tengan estos dos datos, calcule e imprima. Si el pago efectuado es mayor que el precio del producto, pues el cambio que se debe entregar. Si son iguales, pues ¿qué pasa en ese caso? Y si el pago efectuado es menor que el precio del producto, ¿cuánto dinero falta por pagar? Ese es básicamente el programa que tenemos que hacer. Es muy sencillo y vamos a empezar a hacerlo de una vez. Primero lo que vamos a hacer es pedir la información de cuánto cuesta el artículo y vamos a guardarlo en la variable pre. Pre va a ser igual. Aquí vamos a definir qué tipo de variable va a ser pre. Vamos a colocarlo como un float. En el caso de que, por ejemplo, hayan centavos y se necesite un número decimal, abrimos un paréntesis y colocamos la palabra input para que se pueda ingresar un dato por pantalla. Abrimos otro paréntesis, una comilla doble o simple, y podemos colocar el texto que queramos. Por ejemplo, ingrese el precio del artículo. Cerramos las comillas, cerramos el primer paréntesis del texto y el segundo paréntesis del input. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para la variable que vamos a llamar PAG de pago, que es lo que paga el cliente precisamente. Entonces podemos decirle aquí cuánto ha pagado el cliente. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Básicamente imprimiendo un texto que nos dé la opción de ingresar un dato por pantalla que se va a almacenar en una variable tipo float que se llama pre, igual aquí, pero que se llama PAG. Ya teniendo estos dos datos, lo que vamos a hacer son los cálculos. Primero, va a haber otra variable que se va a llamar cambio. Si el cliente dio más dinero de lo que cuesta el producto, se le tiene que dar un cambio. Y ese cambio está dado por la fórmula PAG menos pre. Si restamos cuánto ha pagado el cliente menos lo que vale el producto, nos da cuánto cambio hay que darle. Igualmente, si el cliente da menos dinero de lo que vale el producto, pues hay un dinero faltante. Entonces vamos a escribir una variable que se llame faltante y va a ser igual a lo contrario. El dinero que vale el producto menos lo que pagó el cliente. Y eso nos va a dar cuánto dinero le falta al cliente por pagar. ¿Y qué vamos a hacer? Pues muy sencillo. Un condicional if en Python se hace así, if, y eso es precisamente lo que necesitamos hacer. Abrimos un paréntesis y colocamos un dos puntos al final, y dentro de los paréntesis vamos a colocar si el cambio es menor que 0. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dar enter y vamos a imprimir algo por pantalla. Print. Y por ejemplo, falta dinero en el pago. El dinero faltante es, aquí podemos colocar, cerrar las comillas, colocar una coma y aquí colocamos cuánto dinero falta. Pues cuánto falta, lo que está aquí en la variable faltante. Así que coma e imprimimos también la variable faltante aquí y cerramos el paréntesis. Aquí vamos a hacer el siguiente condicional que sería un elif cambio es igual que 0. Si el cambio es igual que 0 y vamos a copiar esta parte, pues no falta dinero, sencillamente se ha pagado. Exacto. No es necesario dar cambio. Y ya lo último que vamos a hacer es ver qué pasa si el cambio es mayor que 0. Pues en este caso hay que dar un cambio. Y el cambio a dar es lo que está en la variable de cambio. Así nada más. Este básicamente es el programa resuelto. Vamos a mirar bien qué acabamos de hacer. Después de haber recibido los datos por pantalla, se hace una operación muy importante, que es lo que pagó el cliente menos lo que vale el producto. Si hacemos el cálculo, vamos a hacerlo de hecho corriendo el programa. Acuérdense de hacerle clic acá o la tecla F5 y guardarlo. Bueno, después de cada una de esas declaraciones siempre hay que colocar dos puntos. Entonces, ahora sí, F5. Y nos dice, ingresa el precio del artículo. Si por ejemplo el cliente paga con... Perdón, si el artículo vale $200 y el cliente paga con 500,
pues hay que darle un cambio de 300. Entonces, en este caso, el cambio es mayor que 0 y nos va a imprimir pues el cambio a dar, que serían 300. Ahora vamos a cerrar aquí, vamos a volver a correr esto. Y si el precio del artículo, por ejemplo, es los $200, pero él solo paga 100, pues le faltan 100. En el último de los casos, si el precio del artículo son 200 y él paga 200, se ha pagado exacto y no es necesario dar cambio. Eso es básicamente lo que estamos colocando aquí en las condiciones y que se puede comprobar, de hecho, muy fácilmente a mano. Y estas son operaciones que se pueden hacer fácilmente a mano o con una lógica pues básica, por decirlo de esa manera. Así que ese sería el programa resuelto. Construir un programa que reciba como dato el radio de un círculo y que con ese radio calcule e imprima tanto su área como la longitud de su circunferencia. También nos están dando dos fórmulas. La fórmula del área, que sería pi por radio al cuadrado, y la fórmula de la circunferencia, que sería 2 por pi por el radio. Entonces, lo primero que vamos a hacer para solucionar este programa es tener una forma de tener el número pi en Python, para no tener que usar una aproximación ni nada de eso. Para eso vamos a usar una librería que se llama math y la vamos a importar con la palabra reservada import y math, así se llama la librería. Esa es la única librería que necesitaríamos y pues vamos a empezar con el programa. Nos está diciendo el mismo enunciado que necesitamos pedir el radio, así que vamos a pedirlo y vamos a almacenarlo en una variable rad. Vamos a colocar aquí un dato de tipo flotante. Abrimos paréntesis, la palabra input para que se puedan ingresar datos por pantalla y aquí cualquier texto después de otro paréntesis, como por ejemplo ingrese el radio del círculo. Aquí cerramos los dos paréntesis y ya tenemos entonces el radio en esta variable rad. Ahora vamos a hacer los cálculos. Primero, empezando con el área, en una variable que se llame a sí mismo área. Entonces, pi, que es la primera parte de esta fórmula, lo vamos a conseguir con el código math.pi. Evidentemente, esto solo podemos hacerlo porque ya habíamos importado la librería math y .pi pues es sencillamente el comando para tener el número pi. Y ahora vamos a hacer la siguiente parte de la fórmula por el radio al cuadrado. Entonces colocamos el por y para hacer una potencia usamos la palabra reservada pow. Abrimos y cerramos paréntesis, colocamos una coma y va a haber dos diferenciadores, uno a cada lado de la coma. Pow básicamente, para explicarles, eleva lo que esté dentro del paréntesis a lo que el paréntesis también diga que lo elevemos. Entonces, el primer diferenciador antes de la coma va a ser la variable en la que vamos a elevar y la variable que vamos a elevar es el radio, que está en rad. Y ahora, ¿a qué lo vamos a elevar? ¿Al cuadrado o al cubo? A la 4, cualquier número se puede colocar aquí, en este caso solo al cuadrado, así que vamos a colocar un 2, pero como les digo, ahí pueden colocar básicamente cualquier número dependiendo del ejercicio. Y vamos así a hacer ahora la variable longitud para la siguiente fórmula que sería esta de acá. Empieza con 2 por pi, ya sabemos que pi es math.pi, por el radio, y pues el radio está en la variable rad. Eso sería todo, ahora vamos a imprimir. Por ejemplo, el área del círculo es, aquí colocamos una coma y la variable que queremos imprimir. Ese es el código para imprimir algo por pantalla, entonces el área del círculo es y la variable área. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. De hecho, yo voy a copiar esto de acá y vamos a colocar la longitud del círculo es, y esto está en la variable longitud. Ahora vamos a darle F5 y vamos a correr el programa para ver cómo está. Y dice, ingresa el radio del círculo, vamos a colocar por ejemplo 2. El área es esta y la longitud es esta. Bueno, así tenemos básicamente el programa funcionando. Nos dio el mismo resultado, vamos a correrlo una nueva vez para asegurarnos que sí esté dando la respuesta correcta. Ahora con el número 3. Una casa de cambio necesitan un programa que reciba como dato una cantidad expresada en dólares y convierta esa cantidad a pesos. Para este ejercicio no lo dice, pero yo lo voy a hacer de esta manera.
le voy a pedir al usuario también que nos diga cuánto es el precio actual del dólar para que se pueda hacer la conversión, o también se podría colocar un valor fijo, pero pues en este caso lo vamos a hacer preguntándole al usuario esa información. Entonces es un programa muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es, como acabo de decir, capturar el precio actual del dólar, y eso lo vamos a guardar en una variable que vamos a llamar p dólar. Esto es igual a un float, y este float va a tener un input que además va a tener un texto. Se puede ser ingrese el precio actual del dólar. Dos puntos, espacio, cerramos las comillas y los paréntesis. Con esto ya tenemos un código en el que se ingresa el precio actual del dólar y se almacena en la variable p dólar. Y ahora lo que nos dice el programa es que tenemos que preguntar al usuario una cantidad en dólares. Entonces dólares va a ser igual también a un float para que pueda ingresar centavos o alguna cantidad decimal. Abrimos paréntesis, input, y ahora pidámosle ingrese la cantidad de dólares a convertir. Cerramos comillas y los paréntesis. Con eso ya tenemos los recursos para poder hacer el cambio a pesos. Entonces, C peso va a ser una nueva variable y en esta se va a almacenar la operación. Para saber cuántos dólares son los que el usuario ingresó en pesos, pues tenemos que multiplicar los dólares que el usuario ingresó por su valor en ese momento, que es lo que está aquí en el precio actual del dólar. Entonces, dólares por precio dólar por p dólar es igual a la cantidad en pesos o a la variable c peso. Y ya nos restaría sencillamente imprimir el mensaje. Colocamos esta palabra reservada, print, abrimos un paréntesis y lo que queremos decir es lo siguiente. Los dólares que usted ingresó aquí equivalen a la cantidad de pesos que nosotros calculamos. Entonces, dólares, que es lo que él ingresó, colocamos la variable, coma, abrimos comillas, damos un espacio y escribimos dólares equivalen a, coma, para separarlo de otra variable. Aquí colocamos C peso, que es donde está la cantidad de pesos, coma, ya tenemos el espacio, pesos. Aquí colocamos el paréntesis para cerrar y veamos cómo funciona el programa. Le vamos a dar a F5, damos aquí a aceptar y nos dice, esto está mal escrito, ingrese el precio actual del dólar. Yo voy a decir que el precio actual del dólar son 2000 e ingrese la cantidad de dólares a convertir. Si yo convierto 5 dólares y cada dólar vale 2000 pesos, al final me tiene que dar que son 10.000 pesos, ¿no? Entonces si coloco 5 dólares equivalen a 10.000 pesos y es precisamente lo que queríamos. En unas Olimpiadas, los participantes están en una competencia de velocidad y que sus tiempos se miden en minutos, segundos y centésimas. La distancia que recorren se expresa en metros y básicamente nos piden un programa que, dados todos esos datos, nos dé la velocidad de los participantes en kilómetros por hora. Entonces, hay 4 datos que tenemos que recoger: distancia, minutos, segundos y centésimas. Y luego vamos a hacer ciertas operaciones matemáticas que están en esta parte y que nos van a dar los resultados que necesitamos. Primero lo primero, no tenemos ni siquiera los datos, así que vamos a ver cómo escribimos el programa para que nos reciba tanto la distancia como el tiempo. Entonces, la primera variable que vamos a crear es distancia. La podemos colocar como DIS y esta va a ser igual a un entero int, abrimos paréntesis, input, para que el usuario pueda ingresar datos por pantalla, abrimos paréntesis, abrimos comillas dobles o simples, está bien, y aquí podemos colocar cualquier texto, por ejemplo, ingrese la distancia recorrida, y esto es en metros. Entonces podemos colocar aquí en metros. Dos puntos, cerramos las comillas y cerramos los paréntesis. Y lo que tenemos con este código es que el usuario ve este texto, sabe que tiene que ingresar la distancia recorrida y con este código la puede ingresar y se almacena en la variable distancia. Ok, vamos a hacer básicamente lo mismo con minutos. Esto es igual a un entero, abrimos paréntesis input y aquí podemos colocar ingrese
la cantidad de minutos. Voy a copiar este código para hacer lo mismo con los segundos y con las centésimas. Entonces aquí esta variable va a ser segundos o SEG y aquí va a ser la cantidad de segundos, la que pedimos, y aquí mi variable va a ser centésimas o CEN y aquí colocamos ingrese la cantidad de centésimas. Ahora, lo primero que vamos a hacer es ver cuál es el tiempo expresado solamente en segundos. Vamos a colocarlo de esta manera. El tiempo en segundos, el TSE, es igual, y podemos hacer básicamente la fórmula, es igual a minutos por 60, y esto lo voy a guardar dentro de unos paréntesis, más la cantidad de segundos, más las centésimas, aquí es CN, sobre 100. Haciendo esta operación matemática, nos convierte todos estos tres datos en la cantidad de segundos que el deportista corrió. Y lo que vamos a hacer con esa cantidad de segundos es hallar la velocidad metros sobre segundo, que es esta de acá. Entonces, la velocidad metros sobre segundo, que voy a guardar en la variable VMS, va a ser igual a la distancia, yo solo estoy siguiendo la fórmula, sobre el tiempo, que ya está en segundos, que es este de acá. Pero el programa no nos está pidiendo el tiempo en metros sobre segundo, sino en kilómetros por hora. Entonces, para adquirir esta velocidad en kilómetros por hora, hay una fórmula que tenemos aquí. Lo que vamos a hacer es colocarla aquí debajo, velocidad en kilómetros por hora, o VKM, y esto va a ser igual a ¿qué? Como dice la fórmula, a la velocidad metros sobre segundo por 3600, y todo eso sobre 1000. ¿Ok? Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es imprimir la respuesta. Vamos a colocar aquí print y colocamos entre paréntesis y entre comillas dobles la velocidad es de, cerramos comillas, y colocamos la variable que tiene la respuesta. Velocidad en kilómetros por hora está en la variable VKM, aquí la coloco, coma, abrimos comillas y colocamos kilómetros por hora. Ok, vamos a ver cómo se ve este programa. Le voy a dar a F5 para que corra. Y vamos a colocar la distancia recorrida en metros. Yo voy a colocar, no sé, 900 metros. Y la cantidad de minutos va a ser 20, segundos 20 y centésimas 20. Y la velocidad es este resultado de acá. Ahora, el programa ya está terminado, ya básicamente funciona. Pero yo voy a hacer una pequeña aclaración aquí. Y es que todo esto pudimos haberlo colocado de esta manera. Distancia sobre minutos por 60 más segundo más centésimas sobre 100 por 3600 dividido 1000. Y si yo imprimo esto como VKM2, recordemos aquí tenemos 2.65, vamos a ver, corremos el programa. Vamos a ver. Acá nos falta un paréntesis. Bien. 920, 20, 20. Y acá tenemos básicamente el mismo resultado. Entonces es básicamente mostrarles que esta es otra forma en la que podíamos haber colocado la fórmula. Y nos daba básicamente lo mismo. Y así ahorramos código. Podemos colocar todo esto en esta fórmula aquí, en esta variable. Y tendríamos el programa funcionando de la misma manera. Hacer un programa que calcule la cantidad de segundos que hay en un determinado número de días. El usuario ingresa una cantidad de días y nosotros le damos la cantidad de segundos que hay en todos esos días. Bien, este es un programa demasiado sencillo, pero tenemos que ponerle un poco de cuidado a la parte matemática. Primero tenemos que saber cuántos segundos hay en un día para que podamos multiplicar ese resultado por la cantidad de días que el usuario requiera. Así que vamos a hacer precisamente eso, el cálculo de cuántos segundos hay en un día. Ustedes lo pueden buscar, pero así sería el cálculo. En un día, vamos a colocarlo aquí, hay 24 horas. En una hora hay
60 minutos. Y en un minuto hay 60 segundos. Eso lo sabemos. Y para saber cuántos segundos hay en un día, sencillamente multiplicamos estos tres números que nos dieron aquí. Entonces vamos a hacer ese programa rápidamente. Vamos a hacer que una variable a sea igual a la multiplicación y que nos dé el resultado por pantalla. Imprimimos a. Y nos dice que este es el número resultante, es decir, la cantidad de segundos en un día. Podemos hacer un comentario que diga cantidad de segundos en un día es 86.400. Ok, ya tenemos este dato y con eso podemos empezar. Yo le voy a hacer un título a mi programa que va a decir cuántos segundos hay en un día. Así va a empezar mi programa. Ok, terminemos aquí. Y ahora, como les comenté, es un programa muy sencillo en el que solo tenemos que pedir al usuario la cantidad de días que desea calcular. Eso lo vamos a guardar en esta variable día. Día es igual a un entero, por eso coloco int, porque no vamos a colocar un día de manera decimal. Y vamos a colocar un paréntesis, input, otro paréntesis y aquí un texto. Entre comillas, ingrese la cantidad de días a calcular, por ejemplo. Dos puntos, cerramos los paréntesis y en la variable segundos o sec que acabo de inicializar, vamos a hacer la operación matemática. Entonces lo que está en día por 86.400, que es la cantidad de segundos que hay en un día, es la cantidad de segundos que hay en lo que sea que el usuario ya haya colocado aquí. Entonces vamos a poder imprimir ahora la respuesta y colocamos el texto. Antes de colocar la respuesta, yo quiero un texto que se vea del tipo hay X segundos, lo que nos dé la respuesta, en X días, lo que el usuario haya colocado. Entonces, para hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Escribimos I, cerramos, después colocamos la variable, que sería la respuesta, entonces entre comas colocamos seg, luego colocamos otras comillas, segundos en, cerramos, coma, la variable día, que es la que tiene la cantidad de días que el usuario ingresó, y aquí días. Podemos cerrar aquí con un punto y ya tendríamos entonces nuestro programa. Vamos a correrlo para ver si funciona. Y nos dice que hay un error. Claro, aquí no hemos cerrado los paréntesis. Ahora sí. Ingresa la cantidad de días a calcular. Vamos a colocar 5 días. Y nos dice que hay 432.000 segundos en 5 días. Ese es el tipo de respuesta que yo quería y se hace con este código. Y como les comenté, es así de sencillo. Que generemos una impresión de este tipo. Que cuando el usuario ingrese un número o un dato de 4 dígitos, nos lo imprima dato por dato, haciendo un espacio entre cada uno, un salto de línea entre cada uno. Ahora, la pregunta que nos queda es cómo se hace este salto de línea. ¿Cómo le decimos a Python que escoja primero el primer dígito, haga un enter, escoja el segundo, enter y así hasta completar toda la cadena de caracteres? Bueno, eso es lo que vamos a aprender en este video. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pedirle a Python, pedirle al usuario que nos ingrese el número que desea que se vea de esta manera. Entonces yo lo voy a guardar en una variable que se llame num como el número, num, y esto va a ser un input de lo que queramos. Por ejemplo, ingrese un número de 4 dígitos. Ok, cerramos los paréntesis. Ahora tenemos aquí un número, ¿ok? Vamos a colocar esto aquí, correrlo, y como aquí le pedí que lo imprimiera, cuando coloca el número me imprime el número. Ahora lo que tenemos que ver es que este número es en realidad, como sabemos, una cadena de caracteres. Y como es una cadena de caracteres, a cada uno de estos espacios, a cada carácter le corresponde un espacio dentro de esa cadena. Podemos llamar a ese espacio de la siguiente manera. La variable es num, ¿verdad? Pero si yo quiero, por ejemplo, el primer dígito que está dentro de esta variable, yo puedo colocar dentro de estos corchetes cerrados el número 0. Recuerden que esta es la posición número 0 y de ahí empieza a contar hacia arriba. Si yo hago num 0, me va a devolver el número 4. Y si yo hago, por ejemplo, el num 3, que sería en este caso 0, 1, 2 y 3, nos debería devolver el número 2. Ok, sabiendo esto y sabiendo que son una cadena de caracteres, podemos hacer fácilmente la impresión de los números. Entonces ya no le pediríamos que nos imprimiera num, sino que le podemos decir que nos imprima a num 0
Y a partir de ahí hacer lo mismo con los siguientes. num1, num2 y num3. Ahora vamos a correr el programa para ver si funciona. Yo voy a colocar 6898 y aquí lo tenemos, del formato en el que el programa nos lo estaba pidiendo. Que construyamos un programa que reciba el radio, la generatriz y la altura de un cono y que con esa información calcule el área de la base, el área lateral, el área total del cono y su volumen. Tenemos en este caso las fórmulas para hacer cada una de esas operaciones. Vemos que tenemos el número de pi y vemos que tenemos una variable que está elevada al cuadrado, así que vamos a aprender cómo hacer ambas cosas. Y para saber un poco más del tema, en el libro nos muestra una consideración acerca de un cono. Nos muestra la altura, el radio y la generatriz, que sería como la hipotenusa de este triángulo, pero en realidad no afecta la realización del programa saber esto. Vamos a empezar con el programa. Nos dice que tenemos que tener radio, altura y generatriz ingresada por parte del usuario. Entonces, radio del cono, yo voy a colocar así mi variable, pues va a ser igual a ¿qué? Primero la vamos a colocar como una variable de tipo float o flotante. Vamos a colocarle un input para que el usuario pueda ingresar este dato por pantalla y un texto, como ingrese el radio del cono. Lo que estamos haciendo acá es sencillamente que el usuario vea esto, ingrese aquí una información y se almacene en el radio cono, que es nuestra variable para el radio. Yo la voy a copiar y pegar abajo otras dos veces y aquí voy a colocar la altura del cono, aquí voy a colocar la altura y aquí la generatriz. Copiar aquí generatriz, aquí voy a colocar ingrese la generatriz del cono. Entonces ya tendríamos en estas tres variables la información que nos piden y ya podemos empezar a hacer las operaciones matemáticas. Lo primero que nos pide el programa es hallar el área de la base. Entonces el área de la base lo voy a llamar área base. Recuerden que para hacer espacios en el nombre de una variable se usa un guión bajo. Entonces el área base va a ser igual a ¿qué? A pi por algo. Lo que nos importa en este momento es que necesitamos el valor de pi y esto lo hacemos importando la librería math. Entonces colocamos arriba de todo import math y aquí podemos colocar math.pi. Math.pi corresponde al valor de pi. Es en realidad un valor aproximado entre unos 14 y 15 decimales, pero pues es bastante bueno para lo que necesitamos. Y ahora esto lo tenemos que multiplicar por la variable que tiene el radio, en nuestro caso se llama radio cono, que está elevada al cuadrado. Para elevar algo a cualquier potencia sencillamente colocamos este código, que serían 2 estrellas, y aquí el exponente, en este caso sería 2. Ahora, aquí ya tendríamos en esta variable área base el resultado que necesitamos y vamos a hacer exactamente lo mismo con la siguiente. Sigue el área lateral y esto es igual a pi, que ya sabemos que es math.pi, por el radio, que en nuestro caso se llama radio cono, por la generatriz, que está en nuestra variable generatriz cono. Ahora seguimos con el área total, lo vamos a colocar en esta variable área total, y esto va a ser igual. Esto significa área base y área lateral. Entonces sencillamente vamos a sumar el área base con el área lateral, y aquí las tenemos, área base más área lateral. Son los resultados que están en esas variables. Y el volumen, que yo voy a llamar así, volumen, va a ser 1/3 por el área base por la altura. Para hacer esto sencillamente podemos colocar entre paréntesis área base por la altura que está en la variable altura cono. Y esto dividido entre 3. Eso es lo mismo que multiplicar por 1/3. Ahora tenemos el resultado en estas variables, solo nos falta imprimir el resultado para que el usuario los pueda ver. Entonces colocamos un print, aquí voy a colocar dos comillas seguidas para hacer un espacio. Y ahora sí, vamos a imprimir aquí área base, vamos a imprimir aquí área lateral, aquí el área total y aquí el volumen. Pero eso se ve, aunque nos da el resultado, no le hace entender al usuario qué es cada cosa, así que aquí vamos a colocar un texto antes de la variable. Por ejemplo, el área de la base o el área base es, y aquí podemos cerrar las comillas y con una coma separamos el texto de la variable.
Y así podemos hacer con todos. Entonces aquí el área lateral es, cerramos comillas y coma. Aquí el área total es, cerramos comillas y coma. Y aquí el área, perdón, el volumen es. Y vamos a correr nuestro programa para ver cómo se ve. Yo voy a colocar números aleatorios, por ejemplo 1, 2 y 3. Y nos da estos resultados. El área de la base es este. Vean que en este caso si colocamos obviamente el radio del cono en 1, nos va a dar el número de pi, debido a la operación matemática que hace. Y ya, nos da básicamente todos los resultados que necesitamos. Tenemos que recibir como dato el radio de una esfera y que con esa información calculemos e imprimamos por pantalla el área y el volumen. Aquí abajo nos da las operaciones matemáticas. Como vemos, está usando el número de pi y se está elevando una variable al cuadrado y aquí al cubo. Entonces vamos a aprender cómo usar el número de pi y cómo elevar algo a algún exponente. Lo primero que vamos a hacer es pedirle al usuario el radio de la esfera precisamente. Yo lo voy a guardar en una variable que se llame así, radio esfera. Y esto va a ser igual a un dato de tipo flotante, porque él puede colocar decimales si quiere. Vamos a colocar acá la palabra reservada input para que el usuario ingrese datos por pantalla y aquí un texto. Ingrese el radio de la esfera, por ejemplo. Dos puntos y cerramos las comillas y los dos paréntesis. Ya tenemos entonces el radio de la esfera localizado en esta variable, que es con la que vamos a hacer las operaciones matemáticas. El área, que vamos a guardar en una variable que se llame área esfera, entonces nos dice la fórmula que es igual a 4 por pi por el radio al cuadrado. 4 por pi. ¿Cómo hacemos el número de pi? Vámonos aquí arriba y vamos a importar una librería que se llama math, y aquí abajo vamos a llamar a esa librería .pi. Este es básicamente el número de pi, es la constante pi con unos 14 o 15 decimales, lo que es una aproximación bastante buena para lo que necesitamos. Y ya tendríamos entonces 4 por pi y ahora necesitamos elevar a la variable que tiene el radio, que es radio esfera. Vamos a colocarla aquí. Al cuadrado. Para hacerlo sencillamente colocamos estrella o el símbolo que usamos para multiplicar dos veces, que significa elevar a, y colocamos el número al que lo vamos a elevar, en este caso a la 2. Ya tenemos entonces con esta línea de código esta operación matemática y se está guardando la respuesta en área esfera. Ahora vamos a hacer lo mismo para el volumen. Volumen esfera va a ser igual, dice aquí que es 1/3 por pi por radio al cubo. Entonces, entre paréntesis vamos a colocar la multiplicación de pi por el radio al cubo. Ya sabemos que pi es mat.pi por radio esfera, que es la variable que tiene el radio. Dos veces el símbolo de estrella para elevar algún exponente y en este caso elevaríamos al cubo. Colocamos el número 3, cerramos los paréntesis y todo esto lo dividimos por 3, que es lo mismo que multiplicar por 1/3. Entonces aquí también ya tendríamos el volumen de la esfera. Solo nos resta entonces imprimir por pantalla la respuesta, lo que es muy fácil de hacer. Colocamos print, aquí colocamos el área de la esfera es, vamos a colocar aquí dos puntos, cerramos las comillas, damos una coma y colocamos la variable que queremos imprimir, que en este caso es la que tiene la respuesta, área esfera, y cerramos el paréntesis. Y el otro print podemos hacerlo para el volumen, colocando entre comillas el texto, el volumen de la esfera es, coma, y aquí la variable, volumen esfera. Entonces es un programa muy sencillo, recibe una información, hace unos cálculos e imprime la respuesta. Vamos a correrlo, voy a darle F5 y aquí lo tenemos. Vamos a decirle que el radio de la esfera es 2.7 por ejemplo y me está dando un área y un volumen. Entonces el programa funciona. Nos piden construir un programa que le pide al usuario 3 puntos o las coordenadas de 3 puntos que corresponden a las vértices de un triángulo y con esa información nos pide que hallemos el área de ese mismo triángulo. Entonces lo que le tenemos que pedir al usuario que ingrese son las coordenadas de los 3 puntos evidentemente y nos referimos a su coordenada en X y su coordenada en Y, por lo que pediríamos 6 datos y luego tendríamos que aplicar esta fórmula que nos da el mismo ejercicio, que es 1/2 por el valor absoluto de esta fórmula. Entonces lo que tenemos que ver en este video, que es lo más importante, es cómo se halla el valor absoluto de lo que queramos. El resto lo hemos visto en los videos anteriores, pero aún así lo vamos a repasar muy rápidamente. Entonces tenemos que pedir estos 6 datos. Empecemos con x1 y x1 va a ser un
dato de tipo flotante. Vamos a abrir un paréntesis, vamos a colocar input para que el usuario ingrese datos por pantalla y dentro de otro paréntesis vamos a colocar un texto que puede ser, por ejemplo, ingrese la coordenada en X del punto 1. Cerramos entonces las comillas, cerramos los dos paréntesis y ya tendríamos el primer dato. Yo lo voy a copiar y pegar abajo para cambiar aquí todo lo que diga X por Y y ya tendríamos una frase válida para pedir el punto en Y, la coordenada en Y del punto 1, perdón. Y luego podemos copiar esto y pedir acá punto 2, cambiar esto por x2 y y2 y acá punto 3 y cambiar aquí por x3 y y3. Entonces ya tendríamos los 6 datos pedidos y ya podemos aplicar la fórmula. La respuesta va a estar en una variable que se llama área triángulo. Y área triángulo va a ser igual a lo que nos dice la fórmula. Primero nos dice que es 1/2 por el valor absoluto de toda esta fórmula que vemos aquí. Para hallar el valor absoluto de algo, sencillamente tenemos que colocar A, B, S y entre paréntesis el parámetro que toma es el número al que le va a calcular el valor absoluto. En este caso no nos referimos a un número en particular, sino a una ecuación. Entonces yo voy a copiar toda esta ecuación y la voy a colocar dentro de los paréntesis, que de nuevo es el parámetro del valor absoluto de esta función ABS. Entonces todo esto se va a calcular. Si resulta ser negativo, esta función lo cambia a positivo y luego lo multiplica por 1/2. Solo nos faltaría entonces imprimir la respuesta. Entre paréntesis y entre comillas vamos a colocar, por ejemplo, el área del triángulo es, dos puntos, separamos con una coma después de la comilla y aquí colocamos la variable que queremos imprimir. Sería área triángulo. Y así imprimiríamos texto y variable al mismo tiempo. Ya, esto sería básicamente el programa. Yo lo voy a correr. Y ustedes lo pueden comprobar en sus casas. Pero los números que yo voy a usar al ser reemplazados en esta fórmula dan como resultado -4. Entonces el programa tiene que convertir ese -4 a un 4 positivo y al multiplicarlo por un medio pues nos tiene que decir que el área del triángulo es 2. Entonces empecemos. Las coordenadas serían -1, -1, 0, 0, -3 y -7. Y aquí nos está diciendo que el área del triángulo es efectivamente 2, como necesitábamos que fuera, para comprobar que sí estaba hallando el valor absoluto de esto.